En este video veremos las funciones exponenciales y logarítmicas. Primeramente hablaremos de qué significa una función exponencial, una función logarítmica, cómo yo puedo graficarla matemáticamente, qué puedo hacer con ella, existen algunas reglas para tratar los logaritmos, cuáles son y cómo puedo aplicarlas yo a las ecuaciones. De eso hablaremos en este video. En el segundo video, que también consiste de esta clase denominada funciones exponenciales y logarítmicas, simplemente nos dedicaremos a resolver ecuaciones de este tipo. Veremos muchos ejemplos, o al menos los ejemplos más representativos. El resto de ejemplos simplemente repetir con otro tipo de combinaciones. Hasta este punto, ¿qué conocíamos? Conocíamos las funciones potencia, que muchos estudiantes, muchas alumnas, se pueden llegar a confundir en que la función exponencial se parece mucho a la función potencia. No hay que confundirlas, son dos cosas totalmente diferentes. La función potencia, ¿qué es? Pues no es otra cosa más que una variable elevado a una potencia que es constante. ¿Y cuál es la diferencia con las funciones exponenciales? Las funciones exponenciales es lo contrario totalmente. Una constante elevada a una variable. Entonces, si tengo una constante elevada a una variable, voy a tener una función exponencial. En cambio, si yo tengo lo que yo ya conocía, una variable elevada a una constante, tengo lo que conozco como la función potencia. Y este tema ya lo habíamos tratado en videos anteriores. Lo nuevo es la función exponencial. Veamos algunos ejemplos de la función potencia. Pues por ejemplo teníamos x al cuadrado, teníamos x elevado a la 1 medio, que no deja de ser una función potencia, aunque esto signifique una raíz, que es lo mismo que raíz de x, eso ya lo sabemos. Pero una función exponencial es una constante elevada a una variable. Por ejemplo, en este caso tenemos el 2 elevado a x. Tenemos, por ejemplo, los números irracionales muy importantes en este tema. Pi elevado a 1 sobre x. O el otro número irracional bastante interesante en este tema de los logaritmos y los exponentes, el número e elevado, por ejemplo, a la 3, a la 3x, perdón, etc. Siempre tiene que ser elevado a una variable. Y en la descripción les estaré dejando el enlace a un video de un canal de YouTube bastante interesante en el cual muestran cuál es el significado de esta letra E, de este número E, que en realidad es un número con decimales infinitos, al igual que pi. Vamos a graficar algunas funciones exponenciales para ver con qué estamos tratando. Entonces, si graficamos, por ejemplo, veamos aquí, vamos a poner gráficas. No sé, a mí se me ocurre poner la función que depende de x, y en este caso va a ser una función exponencial, una constante a elevado a x. ¿Cómo se grafica eso? Las funciones exponenciales siempre tienden a crecer. Ustedes pueden graficarla simplemente dándole valores a esa letra x. Tenemos nuestro eje x, que es la variable independiente, y la variable dependiente y la variable independiente, que es x. Lo único que sé es que si x vale 0, es decir, a elevado a la 0, ¿a qué vale? Un número cualquiera elevado a la potencia de 0 siempre es 1. Entonces, si yo aquí tengo 1,
yo sé que mi función va a pasar por ahí. El resto es darle valores a x y obtendría lo siguiente. Esta es la función exponencial. En este caso, a lo mejor no la dibujé del todo bien, parece una línea recta. Debería crecer más aceleradamente. Justo así. Esa es la curva que crece exponencialmente. Ahora bien, ¿qué sucede si el exponente es negativo? Por ejemplo, vamos a poner aquí una división. Aquí una división entre ambas secciones, no quiere decir la operación de división. La misma constante, pero elevado a menos x. De nuevo, trazo mis ejes. Y la gráfica resulta ser muy parecida. Ya sé que en 0 vale 1. Pero esta vez va a crecer al revés. Es decir, entre más avance x mi gráfica va a ser menor. Y entre sea un número negativo mayor, mi gráfica tenderá a crecer. Así es como se comportan. Vean una característica de estas funciones exponenciales es que no tengo nada del eje de y negativo. Es decir, aquí no tengo nada de función. Si yo quisiera tener algo de ese lado, simplemente tendría que hacer, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a trazarlo aquí mismo. No, sí, vamos a trazarlo aparte. Por ejemplo, teníamos la función de x es igual a la misma a la x menos 2. Este menos 2 al restarlo, vean cómo se comporta la gráfica. Tengo x y aquí f de x. Ahora bien, si x vale 0, a vale 1. 1 menos 2 es igual a menos 1. Yo ya sé que la gráfica pasa por aquí y se comporta del mismo modo. Tiende a crecer así. Esta es una función exponencial. Ahora bien, vamos a ver lo siguiente. Como todas las operaciones, y vamos a anotarlo por aquí porque es importante esta información, hay una operación contraria. Es decir, yo tengo la suma y si yo quiero cancelar la suma, tengo la resta. Tengo una multiplicación y si yo quiero cancelar la multiplicación, divido. Yo tengo una potencia y si quiero cancelar la potencia, obtengo su raíz. Pero ¿qué sucede con el exponente? Tengo un exponente. ¿Cuál es su operación contraria? En efecto, es el título de esta clase. Es el logaritmo. Si yo tengo un logaritmo y un exponente de igual base, que ahorita vamos a ver a qué nos referimos con la base, estas se cancelan. Y a partir de ahí es la primera regla que tenemos, que existe una operación contraria al exponente, a la exponencial, que es el logaritmo. ¿Y el logaritmo cómo se define? Se define de la siguiente forma. Si yo tengo que mi función y es igual al logaritmo y se pone así, log, con una base a, que se pone como subíndice, del número x variable. ¿Esto es posible? ¿Es posible aplicar esta operación solamente? Es decir, si y solo si x resulta ser igual a la letra a elevado a la y. Si esto es cierto, en efecto puedo aplicar un logaritmo. Si esto no es cierto, el logaritmo no existe. Entonces,
¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos varios elementos. A esta letra A, cuando es un exponente y es una constante, la conocemos como base. Y en el logaritmo se pone como subíndice, pero es el mismo número. Esta es la variable. Y de este lado tenemos aquí la variable. Y así es como identificamos un exponente y un logaritmo. Son operaciones contrarias. Ahora bien, vamos a hacer un breve ejemplo para demostrar esto. Por ejemplo, yo tengo que el número 3 está elevado a x, que no sé cuánto vale x. Sí, cuánto vale x. Pero resulta que es igual a 9. ¿Cómo yo puedo obtener ese resultado? ¿Cómo despejo esa simple ecuación? Aplico el logaritmo a ambos lados de mi ecuación con la finalidad de que elimine el exponente o la exponencial. Observen, si yo aplico un logaritmo de la misma base, es decir, de base 3, a 3, que es la base elevado a la x, también lo tengo que aplicar del otro lado de la ecuación. Es como cuando multiplicamos de un lado y también tenemos que multiplicar del otro. Cuando sumamos un número de un lado y del otro lado de la ecuación también sumamos para que no quede desbalanceada mi ecuación matemática. En este caso es como si multiplicáramos, pero estamos aplicando un logaritmo, que es una nueva operación que estamos aprendiendo. Aplicamos logaritmo también del otro lado. Y listo. ¿Y qué sucede aquí? Lo que quiero que observen es que logaritmo de una base 3 se cancela con el exponente 3, digo con el exponencial 3. Por lo tanto, solamente tengo una x. Es decir, esta potencia no desaparece, sino que ya, por así decirlo, baja a la base. Y logaritmo de 3 con respecto a 9, esto yo lo puedo meter a la calculadora y ustedes mismos lo pueden comprobar, que da de resultado 2. X es igual a 2. Veamos nuestro resultado. 3 al cuadrado es 9, en efecto. Pero hicimos uso de este nuevo operador llamado logaritmo. ¿Para qué? Para cancelar este nuevo operador llamado exponencial. Eso es lo que quiero que noten. Finalmente, ¿cómo graficaríamos logaritmo? Vamos a ver. Lo vamos a poner por aquí. En este caso, nuestra función de x es logaritmo de una base n, que no conozco, pero tiene que ser constante, de un número variable. Y vamos a obtener lo siguiente. X y f de x. Y se va a comportar de la siguiente forma. Si x es igual a 0, en su calculadora lo pueden calcular. Logaritmo de cualquier base que ustedes pongan, la que sea. Logaritmo de base 0, digo del número 0, es igual a 1. ¿Por qué? Porque es la operación contraria a esto, vean. Exponente de 0 es 1. Lo mismo sucede con el logaritmo, pero al contrario. Y el logaritmo lo que hace es que la función parte de esta forma y crece así. Si ven la similitud del logaritmo con exponencial, es porque no están desligadas una de otra, sino que van de la mano, son operadores contrarios. En este caso parece ser como horizontal y en este caso parece ser vertical, pero vean, del lado x negativo no existe la función, por lo tanto el logaritmo de un número negativo no existe como tal. Eso es muy interesante hacerlo notar. Ahora bien, vamos a ver algunas propiedades de los logaritmos. Por aquí podemos anotar propiedades. Y son características que nosotros ya conocemos, pero vamos a anotarlas formalmente. En efecto, ya sabemos que un número cualquiera elevado a la potencia de 0 es igual a 1. Esto que nos indica que el logaritmo
de una base cualquiera, en este caso una base A, pero del número 1 tiene que ser igual a 0. En efecto. ¿Y qué es lo que vimos en la gráfica? Precisamente este caso. La potencia de un número cualquiera de 1 es el mismo número. Entonces, ¿qué sucede con el logaritmo? Logaritmo de esa base A de ese mismo número va a ser igual a 1. Es decir, si yo calculo el logaritmo base 3 de 3 es 1. Logaritmo base pi de pi es 1. Logaritmo base 1000 del número 1000 va a ser 1. Esa es la idea, esa es la segunda propiedad. Entonces aquí tenemos una propiedad, una segunda, tenemos una tercera propiedad que nos dice que a elevado a la x no es otra cosa que, pues, a la x. En logaritmos, ¿cómo se traduce? Se traduce de una forma muy interesante. Aquí parece muy obvio, pero en logaritmos, vean lo que sucede. Logaritmos de una base a, de un número a elevado a la x, ¿qué obtengo como resultado? X, que es justamente el ejemplo que vemos aquí. ¿Por qué? Porque se cancelan las operaciones contrarias, como suma y resta, como multiplicación y división, como exponencial y logaritmo. Logaritmo de una base a del número a, ese a y ese logaritmo se cancelan. Lo que hace es bajar el exponente a la base, vean, logaritmo de a a la x con una base a, cancelamos las letras a y obtenemos como resultado x, es decir, la potencia. Esa es una propiedad que vamos a utilizar bastante. Ahora bien, de otro lado, ¿cómo se podría cancelar por el otro lado? Es decir, una exponencial cancelando un logaritmo. Pues el exponencial tiene que estar elevado al logaritmo de a de x. ¿Esto a qué es igual? Un exponencial a, esta es la base a, y un logaritmo con base a, vean. La base es el número que se le aplica a la potencia. Y la base es aquí el subíndice que le ponemos al logaritmo. Si tienen la misma base, no importa que estén acomodados así o así, son operaciones contrarias, se cancelan. Solamente me queda el exponente, en este caso solamente me queda lo de adentro del logaritmo, que es x. Por lo tanto, también podemos afirmar que esto y esto es lo mismo. Es como ustedes quieran expresarlo. Si lo expresan así o si lo expresan así, estamos hablando de lo mismo y se entiende que intentan hablar de lo mismo. Ahora bien, vamos a ver lo que conocemos como propiedades y ya va a ser lo último que veamos en este video para en el siguiente video adentrarnos de lleno a los ejercicios. Propiedades. ¿Qué propiedades tienen mis logaritmos? Vamos a ver. Tienen tres propiedades muy importantes. La primera es que si yo calculo el logaritmo con una base cualquiera, una base a, por ejemplo, de dos números o de dos funciones que se multiplican, es decir, u y w, por ejemplo, yo puedo separarlo de la siguiente forma. Logaritmo de base a de u. Y como es multiplicación, puedo sumar más el mismo logaritmo con la misma base, pero del otro número. Es decir, cuando tenga logaritmo y una multiplicación aquí interna, los puedo separar en suma. Cuando tengo un logaritmo de la misma base, pero en este caso se dividen, lo puedo separar en lo que ustedes ya se imaginan. Si aquí con multiplicación es suma, con división va a ser la resta. Logaritmo de base a del número u menos logaritmo de base a
del número W. ¿Y quién lleva el signo menos? El que esté en el denominador. Así de simple y así de fácil se lo pueden aprender. Finalmente, el siguiente operador, la siguiente propiedad también es muy útil. Si tengo un logaritmo de base A de un número U, y esta vez este número U está elevado a una potencia C, ¿qué puedo hacer yo con esa potencia? Vean, en el caso anterior era la misma base A y el exponente A. Base A y el exponente A, la base A. Pero aquí las bases son diferentes. ¿Qué sucede en ese caso? Tengo una base A y en el exponente tengo una base U. Pues no es otra cosa que bajar la potencia. Bajo la potencia multiplicando al logaritmo. Logaritmo de base A de U. Pero a U ya le quité la potencia C. ¿Por qué? Por las propiedades de los logaritmos puedo multiplicar esa C detrás del logaritmo y estamos hablando de la misma operación. Si yo calculo esto en la calculadora y yo tecleo esto en la calculadora, voy a obtener el mismo resultado porque es una propiedad de los logaritmos. En el siguiente video entonces veremos más ejemplos, es decir, veremos ejercicios, veremos ecuaciones para ver cómo aplicamos estas propiedades, propiedades de los exponentes. Aquí me faltó poner, eso fue un poco confuso, no lo había aclarado, y propiedades de los logaritmos.